Perdón. Gracias, Boris. Siguiendo con la presentación, luego de haber visto la parte más técnica y de procedimiento para realizar el mapa con el sistema de información geográfico, a manera de introducirnos en los resultados finales que se produjeron con esta información, explicaré un poco más sobre el porqué del mapa y algunos conceptos generales sobre valor de suelo, mercado inmobiliario y los elementos que inciden en su valoración. Creo que es importante, en la siguiente lámina vemos que es importante comenzar explicando cómo surge esta iniciativa que inició desde 2017 y que hemos venido trabajando año con año. Principalmente diría que son tres razones, como podemos ver en la siguiente lámina, por qué hemos realizado este mapa. Pues la primera es porque es un tema que no muchas personas manejan. Diría que es poco conocido y de un acceso limitado a las personas especialistas en este rubro, como son los peritos valuadores, ¿verdad? Antes de que comenzáramos nosotros a trabajar sobre el tema de valor de suelo, si uno googleaba por ahí valores de suelo en San Salvador o en el AMS, eran muy pocas las referencias, o aún siguen siendo muy pocas las referencias que nosotros tenemos sobre esta temática. Recuerdo haber encontrado únicamente dos publicaciones del periódico por allá a finales de los 90 y otra a inicios de los 2000, cuando hablaban del valor de suelo en zonas como San Benito y Escalón, que llegaban a los $250 la vara cuadrada. Creo que ya muchos de los que están por aquí esta tarde que nos acompañan se darán cuenta todo el salto que ha dado en todos estos años, ¿verdad? Muy difícilmente, o creo que casi imposible, encontraríamos un terreno ahora de $250 en el sector de San Benito. Entonces, como este y otros muchos temas que en nuestro país son poco difundidos, a diferencia de otros países donde, por ejemplo, en México, podemos encontrar unas plataformas abiertas donde encontramos el valor de suelo parcela a parcela, es hacia lo que nosotros esperábamos ir avanzando, ¿verdad? Creo que en el caso de ciudades como México o Colombia, ellos tienen sus catastros potentes donde elaboran el valor catastral del suelo. Ellos cuentan con esas herramientas y nosotros pensamos que a pesar de no tener todas estas facilidades, podíamos comenzar a ir trabajando un mapa y nos aventuramos en comenzar a conformarlo, ¿verdad? El segundo motivo por el que nosotros comenzamos a investigar este tema es por la relación directa que tiene con el ordenamiento territorial. Eh, Sin duda la incidencia que tiene el valor de suelo en la conformación de las ciudades es importante. Hay condiciones de segregación espacial, de acceso a la vivienda y al mercado formal del suelo también, que se ven explicadas por el comportamiento del mercado inmobiliario. Entonces, también por otra parte, veíamos que las intervenciones de proyectos de mejoramiento o de infraestructura, de una u otra manera, también inciden en el valor del suelo. El cambio de las normas urbanísticas, el hecho de que un suelo pase de ser rural a un suelo urbano, incrementa el valor del suelo, según algunos estudios, entre 200 a 500% en algunos casos. Entonces, todos estos temas eran lo que nosotros queríamos seguir como profundizando. Y por último, el tema de la gestión del territorio es básico en la planificación. En ese sentido, la implementación de algunos mecanismos de financiación de la ciudad permite contar con fuentes alternativas para generar mayores ingresos en las municipalidades. Se trata de algunos mecanismos que son utilizados ampliamente en otros países, pero que en nuestro contexto estamos comenzando a trabajar. Desde la OPAMS hemos comenzado a trabajar con temas de compensaciones urbanísticas, pero más que esto hay otros temas como el reajuste de suelos, eh, las plusvalías, entre otros.
En la siguiente lámina podemos ver un poco, o más bien lo que quisiéramos es como abordar con mayor claridad a qué nos referimos con el mapa de valores de suelo. De repente hay algunas consultas, hay algunas dudas, algunas personas que nos han preguntado, ¿se refieren a la edificación y al terreno o solamente es el suelo? Creo que las personas que son especialistas en valúos entenderán mejor, pero lo que nosotros hemos tratado de hacer aquí es que cuando estamos hablando de inmuebles, estamos hablando de la tierra y de todos los elementos de la naturaleza permanente que se adhieren al suelo. O dicho de otra manera, todas las adiciones en, sobre o bajo el suelo. En ese sentido, lo que nosotros plasmamos en el mapa es el valor de suelo que queda luego de descontar los costos de la edificación o de los tapiales, muros, equipos de infraestructura. En este esquema, como podemos ver, el inmueble tiene un valor que viene influenciado o viene determinado por diferentes condicionantes, como la calidad de los espacios públicos, la cercanía con el centro de la ciudad, los equipamientos, la accesibilidad, etcétera, ¿verdad? Pero también hay otros elementos que son propios del inmueble, como la superficie construida, la calidad de la edificación o la antigüedad de esta edificación. Entonces, cuando nosotros retiramos estos últimos elementos, es cuando nosotros obtenemos realmente el valor residual que queda, que es el valor de suelo. Para ello, tomamos otras medidas, como son la restitución de la edificación del precio como nuevo, ¿verdad? Y lo restituimos a la fecha, haciéndole la debida depreciación. En la siguiente lámina lo que podemos ver son algunos factores que influyen en la valoración del suelo. Como lo mencionaba anteriormente, existen factores externos que influyen en la valoración del suelo. En estos mapas, en estos 4 mapas que presento, creo que son algunos de los más importantes. El mapa de jerarquía de ciudades, de acceso a servicios públicos, de impacto de homicidios o de seguridad y de servicio de agua potable. El primer mapa lo que nos muestra es las jerarquías de ciudades, que en este momento quizás no me detengo tanto a explicar cómo es que resulta. Creo que habrá otro webinar más adelante donde hablaremos de estas ciudades de 15 minutos, de estos equipamientos de proximidad y cómo estos inciden en ir formando centralidades. Pero lo que sí podemos ver en este momento es que la ciudad o el área metropolitana en general es un sistema policéntrico y que gravita en torno al centro de San Salvador como principal centralidad metropolitana, que vemos marcada aquí en el mapa en color rojo. Luego tenemos otros centros urbanos como es San Benito y luego 21 distritos que están en color amarillo. Y vemos cómo existen diferentes estudios también que indican que la relación entre el precio del suelo y la distancia al centro metropolitano o al centro urbano es decreciente, por lo que la cercanía a estos lugares que se caracterizan por concentrar los principales equipamientos, por concentrar las fuentes de empleo, es determinante para incrementar el precio del suelo. Y por el contrario, aquellos sectores que se encuentran más alejados a estas centralidades también se ven con un decremento en el precio del suelo. El siguiente mapa de acceso a servicios públicos lo que nos muestra son todos estos sectores que tienen una dotación a menos de 400 metros de distancia de diferentes equipamientos, ya sea estos de educación, de salud, entre otros. Servicios como mercados también. Entonces podemos ver cómo estos sectores marcados en color morado se concentran principalmente en el área del municipio de San Salvador y en los municipios aledaños. Como vemos en los sectores más al norte y al oriente,
son menores estas áreas de concentración de equipamiento, ¿verdad? Luego el siguiente mapa nos muestra el impacto de la delincuencia, en este caso de los homicidios. De igual manera, en San Salvador vemos cómo es el principal foco de impacto, el más alto de homicidios en el centro de San Salvador, y cómo este se desplaza en un segundo anillo en los municipios de Mexicano, de Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, una parte de Apopa también. Y finalmente tenemos el mapa de servicio y calidad de servicio de agua potable. Como podemos ver, lo que estamos aquí mostrando es cuánta es la población o el porcentaje de población que recibe agua como máximo 4 días. Vemos que los municipios más afectados por esta falta de servicio de agua potable son los de Tonacatepeque, de San Martín, Ilopango y Soyapango, al oriente del área metropolitana. Si nosotros hacemos un cruce de todas estas capas y de toda esta información, creo que aún sin conocer el AMS o sin tener mayor información sobre los precios de suelo, podemos ir ya dilucidando o pensando por dónde van los precios más altos y por dónde van los precios más bajos de suelo en el AMS. En la siguiente diapositiva mostramos un esquema que nos muestra cómo se incrementa el valor del suelo, ¿verdad? ¿Por qué es que en unos sectores el suelo es más alto y en otros es más bajo? Además de estas condiciones que hablaba anteriormente, hay algunos expertos en valoración de suelo, como Samuel Jaramillo, que señalan que la riqueza de las ciudades está acumulada en el suelo y clasifica en 3 las causas de incremento de este valor. La primera se debe básicamente al aumento global por la demanda de suelo servido. Esto es algo que sucede sobre todo en ciudades que ya están totalmente urbanizadas, donde se está dando un reciclaje de suelo urbano. Hay algunos estudios, por ejemplo, en la ciudad de Santiago de Chile, donde el suelo en los últimos 3 años ha tenido un crecimiento sumamente alto del valor del suelo, debido a que ya no hay mayor espacio donde crecer, ¿verdad? Encontrar más suelo en ese sector para desarrollar proyectos es bastante difícil y esto es parte también de las razones por las que ha incrementado en los últimos años. La segunda se justifica debido a la burbuja inmobiliaria que se vincula a ciclos macroeconómicos y a políticas de crédito hipotecario y subsidios. Y finalmente, que es la principal, como podemos ver en el gráfico, en la línea roja, es la subida abrupta que se da en sectores de ciudad por un cambio de normativa de uso de suelo o por una inversión de infraestructura pública. Como vemos, en los primeros años, hasta pasados unos 50 años, puede crecer desde un 100 a un 500% el valor del suelo. Y es que cada vez que hay una introducción, por ejemplo, de una carretera o un mejoramiento urbano de un espacio público importante o la introducción de algún equipamiento hospitalario, por ejemplo, o una universidad, la especulación comienza y por ende el suelo también comienza a subir. Si no, podríamos ver lo que sucedió en el caso del sector de la Unión, cuando se iba o se pensaba que se iba a comenzar a desarrollar el puerto. Y bueno, comenzaron ahí toda la especulación inmobiliaria, a incrementar los valores de suelo, y es algo que al final nunca se dio. Pero en el caso de esta nueva vía que se ha construido aquí con Caminos de Sur City, por ejemplo, ya podemos comenzar a ver cómo se reactiva también el, el mercado inmobiliario y toda la especulación que hay en torno a este. La siguiente lámina trata de mostrarnos cómo es que el suelo es el único producto que no pierde su valor. Es un producto atípico, digámoslo así. A diferencia, por ejemplo, de un teléfono celular, que nosotros si le quitamos
la pantalla, le quitamos otro accesorio, le quitamos la batería, prácticamente pierde totalmente su valor porque ya no tiene una función. Pero al contrario, el suelo, si nosotros al inmueble, como explicábamos inicialmente, le quitamos los tapiales, le quitamos los cultivos, le quitamos la edificación, otras obras de urbanización, lo que resta es el suelo y el suelo va a seguir teniendo un valor independientemente si posee otra estructura o no. Podemos ver en este gráfico cómo es que, según estudios de Martin Smolka, del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, en el año 1, el valor del suelo representa en el proyecto el 20%. En nuestro medio nosotros sabemos que el valor del suelo cuando comenzamos un proyecto o echamos a andar un proyecto puede andar por el 12%, pero con el paso de los años, cuando ha terminado su vida útil, este valor de suelo puede llegar a ser el 90%, prácticamente que la construcción ya ahí no tiene ningún valor. Hay sectores de bastante presión de desarrollo vertical, como es el sector de la Colonia Escalón o San Benito, donde hemos tenido conocimiento que algunos predios baldíos sin edificaciones tienen un precio tan alto como otros que no tienen edificación. Y es por el hecho que prácticamente ya están listos para desarrollar eh, un proyecto de edificación en altura, ¿verdad? Como sabemos en la cuestión del balúo, de los balúos, siempre pensamos en el mayor y el mejor uso. Y para este tipo de sectores, los terrenos cuando tienen una edificación que ya no cumple con la función nueva para la que se le va a dar, lejos de favorecer, podría llegar a disminuir este valor de suelo, ¿verdad? A continuación vamos a seguir hablando cuáles son los resultados que obtuvimos ya con el mapa de valor de suelo y cómo es que iniciamos con este trabajo, ¿verdad? Vamos a ver cómo se elaboró el mapa de valores de suelo que surge paralelamente con el sistema de compensaciones del AMS, el cual se puede dar por tres razones. Una es por las cargas y beneficios en planes parciales, otra es por los cambios en la clasificación de uso de suelo, el incremento de los aprovechamientos urbanísticos. Se basan en el valor, esta compensación urbanística se basa en el valor de suelo. En ese sentido, para la oficina era importante tener un mayor conocimiento del tema y de esta manera es que comenzamos a realizar una investigación por diferentes vías, acudiendo a peritos evaluadores, conociendo más sobre el tema, recolectando información a través de publicaciones de páginas web, de compraventas, entre otras. En la siguiente imagen vemos que el cálculo de la compensación se calcula con base a fórmulas que vienen dadas por el reglamento. Para esto, en la siguiente diapositiva vemos la primera publicación del mapa colaborativo de valores de suelo que ya mencionaba Edgar, que es algo que comenzamos nosotros a trabajar allá por 2017. Este mapa colaborativo aún se encuentra en la página del Geoportal. En la siguiente imagen presentamos aquí un pequeño video de cómo pueden acceder ustedes al Geoportal. Aparte del mapa colaborativo, tenemos el mapa de tendencia de valor de suelo, pero en el mapa colaborativo es donde nosotros esperábamos obtener la mayor cantidad de datos que las personas o los interesados en el tema pudieran proporcionarnos. Como vemos, la información que nosotros podemos ingresar son datos tanto de inmuebles, como mencionaba, valor de suelo con edificación, o datos solo de suelo, si es que contamos con un balúo que sí presenta el valor de suelo, o se trata de un terreno rústico, rural o baldío que no tiene ninguna edificación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
Lo que esperamos es que pudieran llenar toda la información que se presenta en las diferentes casillas, ya que esta información es básica para nosotros después ir depurando los puntos y procesarlos para después trabajar el mapa de tendencias de valor de suelo. Esto es otra de las cosas que nosotros queremos como aclarar, ¿verdad? Esta es como una base donde todas las personas pueden participar y generar los puntos que, como ya mencionaba Edgar, son básicos para después generar el modelo. Y luego, posteriormente, con estos puntos ya procesados, es que vemos los siguientes resultados. En la siguiente imagen podemos ver el primer mapa de 2017, el de 2018 y 2019. Como mencionaba, iniciamos una investigación para recabar la mayor cantidad de puntos posibles, tanto con peritos evaluadores, revisando avalúos, escrituras de compraventa y sobre todo ofertas publicadas de periódicos y de páginas web. Realmente la obtención masiva de valores de suelo es bastante complicado. Como mencionaba al inicio, no hay una institución que tenga toda esta información a la disposición y las instituciones que sí cuentan con esta información generalmente nos mencionaban que era información catalogada como reservada, ¿verdad? O que no la tienen sistematizada y por esa razón no nos la pueden proporcionar. Entonces, sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, logramos recolectar alrededor de 1000 registros de valores de suelo, de los que luego de hacer todo este proceso obtuvimos 600 puntos para el año 2017, que fueron la base para generar el modelo que estamos viendo primero. Al revisar los tres mapas podemos advertir o constatar lo que ya nos mostraban los mapas iniciales, el de jerarquía de ciudades, de equipamientos, servicio de agua potable y seguridad. De esta manera, el AMS presenta un patrón bien diferenciado con los precios de suelo más altos sobre los corredores principales de los centros urbanos de San Salvador, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, que vemos ahí en colores, en los rangos de color amarillo, color verde y color un poquito más azul. Y luego, los precios más bajos se encuentran en las zonas periféricas a estos municipios, sobre todo en el nororiente, donde prevalecen sectores de ciudad con densidades de población alta, alejados de los subcentros urbanos y donde además se concentra la población de mayor vulnerabilidad social y económica de la ciudad. De hecho, hay estudios que mencionan que el los compradores de suelo prefieren buscar sectores donde las personas tienen una educación parecida y unos recursos parecidos a los que ellos tienen, que viene repercutiendo también en la desconfianza que se tiene hacia el otro y en la seguridad que podemos sentir en un sector, ¿verdad? Entonces, esto simplemente viene a acentuar como esa segregación espacial que vemos en el área metropolitana. Como vemos también, estas tendencias se repiten en los 3 años. A grandes rasgos, podemos ver que siempre se mantienen estos 3 municipios con los precios más altos de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y San Salvador. Pero si ya vamos viendo más a detalle, podemos ver algunas diferencias entre uno y otros mapas. Quizás por la escala tal vez no se logrará encontrar el detalle, pero podemos ver que hay unos polígonos o sectores más regulares en el año 2019 y hay unas zonas un poquito más abruptas en el año 2018. Y eso es porque a partir de 2019, con lo que hemos trabajado con Edgar, hemos ido perfeccionando un poco más el nivel de confianza que él hablaba en este modelo. En la siguiente imagen vemos cómo queda el mapa de valores de suelo de 2019.
Para este mapa utilizamos 898 valores de suelo. Una de las primeras cosas que nos recomendaba Edgar es que no podíamos mezclar valores de suelo habitacionales con valores comerciales. Nosotros en las primeras dos ediciones lo que habíamos hecho era separar los valores de suelo rural y los valores de suelo urbano. Pero sin duda, al hacer esta mezcla de valores de suelo de comercio, servicios, equipamientos e infraestructura con valores habitacionales, podría arrojar valores de suelo que no son como los más apropiados, ¿verdad? En ese sentido, lo que hicimos fue delimitar 4 sectores. Uno primero, que es el sector habitacional, donde se concentran principalmente las áreas de vivienda, las áreas residenciales del AMS. Un sector que nosotros le llamamos las zonas económicas, que no necesariamente es de comercio y servicios, sino es donde se desarrollan cualquier rubro o cualquier actividad económica, como pueden ser equipamientos, como pueden ser infraestructura, comercio, servicios, etc. El siguiente sector fue el de expansión, que son todas estas zonas que el esquema director ya define que pueden pasar de ser suelo no urbano a ser suelo urbanizable. Estos son sectores que se caracterizan por estar cerca del área urbana y que por la misma situación de la normativa les permite desarrollar mayores aprovechamientos en sus terrenos, por lo que no podríamos compararlo con otros terrenos rústicos o rurales donde es más limitado su uso por ser áreas de conservación. Y luego la última zona es esta zona rural que les menciono. Teniendo ya separados todos estos puntos por usos y por zona urbana y rural, obtenemos en la siguiente imagen el mapa para la zona habitacional, donde podemos ver cómo se concentran los valores de suelo más altos en el sector de San Benito, en color verde, sector del Salvador del Mundo, Colonia Escalón. Luego un segundo anillo que estaría en la periferia de la colonia San Benito y en el sector de Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla. Vemos que para este sector el precio más alto que arroja este modelo es de $412 para suelo habitacional y un precio mínimo de $17 que se ubica en los municipios de Apopa, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, por ahí. En el siguiente modelo podemos ver cómo se presentan los precios de suelo en la zona económica, que son todos estos corredores de comercio, servicios, de industria, donde se desarrollan las mayores actividades, donde también, según la teoría, se presentan aquí las mayores fuentes de empleo y por lo tanto la atracción que existe hacia estos centros tiende a incrementar su valor y naturalmente aquí es donde se dan los precios de suelo más altos en el AMS. Vemos cómo se concentran en torno a la colonia San Benito, los corredores de la colonia Escalón, la parte central de Santa Tecla y cómo se van yendo un poco más bajos en los sectores de Soyapango, Ilopango, Tonacatepeque, que a pesar de ser zonas también económicas, no llegan a los niveles tan altos como se alcanzan en San Benito y Escalón. Pero también son mucho más altos estos precios de suelo en estos corredores industriales, por ejemplo, de Soyapango y Ilopango, al resto de sectores habitacionales que hay en estos municipios, donde el precio del suelo es mucho más bajo, ¿verdad? Podemos ver que el precio más bajo que tenemos en estos corredores o zonas económicas es de $109, por ahí es lo que nos arroja el modelo. Luego, la siguiente imagen es el sector de las zonas de expansión. Las zonas de expansión que ya les mencionaba son estas zonas que el esquema director ya nos indica donde podemos pasar de suelo no urbanizable a urbano. Y como les decía, se encuentra bastante próximo al área urbana consolidada. En estos sectores podemos ver que los precios de suelo podrían andar
los más altos alrededor de $150, y los precios más bajos podrían rondar hasta los $67. Finalmente, en la zona rural, eh, vemos estos precios que son como los más bajos, ¿verdad? De todo el mapa. Obviamente la zona rural es otra dinámica. Tenemos un precio máximo de $43 y un precio mínimo de $9. Sin embargo, la zona rural, como les mencionaba, es como un poco bastante diferente al resto del área urbana. Aquí yo he podido ver algunos balúos que pueden andar por $50 el metro cuadrado en zonas al norte del área metropolitana de San Salvador. ¿Y esto por qué se debe? Un valor tan bajo. Y es que cuando nosotros valoramos el suelo, hay un factor que depende mucho, y es el área del terreno. Mientras más grande es el área de un terreno, más bajo va a ser su valor de suelo. Esto es lo que pasa en los sectores rurales. Yo lo que aquí les aconsejo también para una lectura mejor del mapa es que podamos identificar los puntos de valor de suelo que nosotros hemos ubicado como referencia. En el geoportal ustedes pueden ubicar estos puntos para ver, por ejemplo, en las áreas urbanas, si estamos analizando Santa Tecla, por poner un ejemplo, y tenemos en el sector de Utila 3 valores de suelo. Lo que tenemos que ver es por qué rango de área anda esos valores de suelo. Si nosotros vemos que en el sector de Utila andan entre los 300 a 450 o 500, ese valor de suelo que arroja el modelo va a ser más apto para compararlo con otro terreno que ande por esa área. Cuando nosotros tenemos terrenos atípicos, lo que mejor hemos hecho es quitarlo del modelo porque puede dar un valor erróneo o puede dar una tendencia con anomalías. En ese sentido es lo que pasa con el área rural. De repente hemos tratado de usar áreas homogéneas, aunque en el área rural es bastante complicado porque es una información que muy poco manejamos, pero podemos rescatar eso, ¿verdad? Es la zona donde se dan los menores precios de suelo y que va a variar mucho dependiendo su cercanía al área urbana y dependiendo el área que estemos analizando. En el siguiente mapa, ya vemos como una de estas aplicaciones más concretas, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve tener este valor de suelo o qué otros tipos de relaciones podemos hacer nosotros teniendo este mapa? ¿Cómo se relaciona esto con la estructura de la ciudad y con la gestión del suelo? Pues en el mapa vemos claramente cómo se han dado la producción de vivienda en los últimos 3 años. Y vemos que justamente los principales proyectos de altura, de vivienda en altura, que se han ubicado en lugares específicos, como son Maferrer Norte, Colonia Escalón, Colonia San Francisco, Colonia Utila, Santa Rosa, ¿verdad? Prácticamente son los sectores que vimos, y hay personas que hoy nos acompañan y que nos acompañaron en el webinar de capacidad de carga. Prácticamente son estos sectores los que resultan, ¿verdad? Los sectores con mayor demanda. Y estos sectores con mayor demanda, en el siguiente mapa podemos ver cómo concuerdan también con los sectores de mayor precio de suelo. En este siguiente mapa, si podemos pasarlo por ahí, vemos que se concentra principalmente en estos 2 anillos del modelo que hicimos para suelo habitacional, entre los sectores que rondan a los 300 a $500 el metro, la vara cuadrada, perdón. Y luego tenemos otros proyectos que se ubican en el siguiente anillo entre los sectores de 200 a $300 la vara cuadrada, que es el sector alto de la zona Escalón, la zona de Mano de León, la prolongación de la Juan Pablo II. Entonces, ¿qué es lo que repercute esto en la vivienda, en la producción de vivienda? Y es cuando nosotros vemos el precio en el que deben
venderse estos productos inmobiliarios, ¿verdad? Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en los últimos años yo me he encontrado publicaciones tanto en las redes sociales, sobre todo en Twitter o Facebook, que las personas hablan sobre cómo está ahorita el valor de los inmuebles, que realmente son una locura y se comparan también con otras grandes ciudades de América Latina, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Y es que los precios a los que están produciéndose la vivienda, como podemos ver en este estudio que hemos realizado, pueden rondar entre los $85,000 a $400,000. Obviamente el grupo hacia el que va dirigido es bastante reducido. Difícilmente podríamos nosotros lograr una producción de vivienda de menos cuantía en estos sectores del AMS donde hay un precio de suelo tan alto y que, como mencionaba, debería rondar por lo menos el 12% el valor del suelo de todo el costo del proyecto, ¿verdad? Con estos números difícilmente podríamos llegar a ser un proyecto que nos facilite generar vivienda de $30,000, $40,000, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que es una vivienda más enfocada a lo social. El siguiente mapa finalmente lo que nos muestra son los sectores o los rangos de valores o de ingresos familiares que tienen las personas para poder acceder a una vivienda en los diferentes sectores del AMS. A partir de todos los puntos que nosotros recolectamos, como les mencionaba, anualmente nosotros recolectamos alrededor de 1,000, 1,500 puntos o fácilmente 2,000 puntos, que valga aclarar es un gran trabajo que realizamos con estudiantes de obras sociales, porque nosotros solos difícilmente podríamos hacerlo. Hay estudiantes que año con año nos han venido colaborando en este trabajo, sobre todo la mención especial a los estudiantes de la Universidad Matías Delgado que nos han ayudado a generar todos estos puntos y que sin duda han sido valiosos para todo este tipo de estudios. Nosotros contábamos con estos más de 1,000 puntos en todas las colonias del AMS. Casi la totalidad de las colonias del AMS contaba con al menos un punto de valor de suelo. Y lo que hicimos fue, a partir de estos precios de inmueble o precios de venta que nosotros obtenemos, identificar cuál es el ingreso necesario para poder acceder a estas viviendas. Creo que nos hemos dado cuenta que de repente hay publicaciones de condominios donde nos dicen que el precio de la vivienda es, por ejemplo, $250,000 el apartamento y que para poder acceder a este necesitamos unos ingresos promedios de $1,300, $1,800, por poner un ejemplo. De esta manera nosotros trabajamos con una tabla de estos préstamos bancarios que realizan los bancos y pudimos ir generando cuánto es lo que necesitan de ingresos una persona para poder acceder a una vivienda o para poder vivir en ciertos sectores del AMS. Creo que esto nos ha salido unos datos bastante certeros. Vemos algunas cosas bastante interesantes, como por ejemplo en el área de Antiguo Cuscatlán, donde más del 90% del suelo urbano y de zonas habitacionales se encuentra habitado por una población que cuenta con unos ingresos bastante altos para poder vivir en este sector, entre los $2,500 a $5,000. Realmente es un sector bastante privilegiado. Algunas zonas también al sur de Santa Tecla y al norte de San Salvador, principalmente en la zona de San Benito y Escalón. Y vemos cómo estos precios van bajando en los sectores periféricos a estos tres municipios, ¿verdad? Como hemos venido viéndolo también en el mapa de valores del suelo.
En este gráfico también vemos cómo es la distribución por áreas de estos rangos de ingresos. Podemos ver que la mayor parte de las personas que habitan en el área metropolitana ocupan un 50%, son personas que tienen el rango de ingresos más bajos, que los ubican en condiciones de pobreza, prácticamente es el 51%. Le sigue el rango número 4 que anda por los 400 a $1,200, que ocupan un 15% del territorio. De esta manera es posible hacer un mejor análisis de temas de producción de vivienda, como podemos ver, y también de la concentración de la pobreza, de la fragmentación socioespacial, entre otros. Finalmente, rápidamente, solo les muestro un poco sobre el mapa de valores de suelo de América Latina para invitarlos a que también puedan ingresar sus datos en este mapa. En la siguiente imagen podemos ver cómo está este mapa presentando los datos, muy parecido a nuestro mapa de valores de suelo. De este mapa de valores de suelo de América Latina, en la siguiente imagen tenemos que se recolectaron 902 puntos en 2019 y como dato curioso, 2 de las ciudades de LAM son de las más caras de América Latina. Claro, si nosotros comparamos, en la siguiente imagen podemos ver que hay otras ciudades que tampoco participaron en este mapa colaborativo, pero que también presentan valores altos. Si pasamos a la siguiente imagen, vemos que Ciudad de México, por ejemplo, tiene valores de $891. Lima, Santiago de Chile tiene $4,000 el metro cuadrado. Son valores bastante exorbitantes a comparación de nuestro medio, pero no han participado en el mapa colaborativo. Por lo tanto, creo que es una referencia que nos invita un poco a compararnos con ciudades de nuestro contexto y ver cómo el área metropolitana sí tiene sectores de ciudad que presentan unos rangos de valor bastante competitivos con otros sectores centroamericanos sobre todo y de algunos países de Sudamérica.